Namaste, bienvenidos a mi sadhana. Este sábado vamos a hablar de lo que es el condicionamiento. Y he elegido este tema de tertulia porque ayer he recibido un mensaje de uno de vosotros en el cual está pasando por una experiencia de divorcio, y en sus meditaciones esta persona me dice que experimenta emociones, tristeza, culpabilidad, pero al mismo tiempo, al final de la meditación encuentra mucha paz y un sentimiento muy profundo de que su decisión de separarse de su pareja es correcta. Por esta razón me gustaría que hoy dedicásemos el tema de nuestra sadhana a la observación de lo que es el condicionamiento. Bueno, a mí me gustaría explicarlo de una manera pictórica y siempre me gusta empezar por el niño, por el bebé. Cuando tú naciste, de alguna manera tenías cuerpo. Tú como bebé tenías un cuerpo. Tú como bebé no tenías mente. Aunque esto hay que matizarlo. Tú como bebé sí tenías ese espacio que se llama corazón, en el cual hay radiación de amor, el bebé es muy sensible, el bebé está abierto, el bebé confía, ese espacio de corazón. O sea que naciste quizás con estos dos cuerpos activos, el cuerpo físico y el emocional, o sea, tu corazón como bebé. De la mente hablaremos más tarde. Y como cuarto plano de lo que es un ser humano está el ser, el alma, ¿no? el espíritu, la conciencia, que en un bebé está dormida y en la mayoría de los adultos todos morimos también sin descubrir que somos ese ser, que somos esa conciencia. Pero bueno, un ser humano al nacer, nace con estos cuatro planos. Son inherentes a su ser. O sea, esto nos pertenece a todos como seres humanos. Tenemos un cuerpo, una mente, un campo emocional, corazón, y tenemos la conciencia. Bueno, el condicionamiento es algo exterior que surge principalmente en la mente. Y me gustaría definir la mente en estos dos planos de mente inconsciente, que es esa acumulación de experiencias, de emociones que los rishis de India y Nepal han llamado siempre samskaras. O sea, en vidas pasadas hemos ido acumulando experiencias que nos llega a esta vida actual como emociones subconscientes, inconscientes. Y esa mente está ahí, esa mente la tiene el bebé, pero está totalmente dormida. Y en el momento que nace un niño, desde el día cero hasta que va creciendo y va pasando por la infancia, la adolescencia, la juventud, etc., esa mente, Osho la definió como el subconsciente. O sea que Osho le dio dos nombres para definir esa mente enorme, en el cual el inconsciente o el inconsciente colectivo es todo esto que hemos experimentado anteriormente a nuestra vida actual.
Y el subconsciente es esa parte de la mente que se empieza a formar con el nacimiento hasta ahora, ¿no? Pues bien, he hablado de esta clasificación para concentrarnos en que lo que es el condicionamiento como tal es algo que funciona en este subconsciente. Es decir, que el bebé nace como si fuese un lienzo en blanco. Ahí no hay nada pintado. Y según va creciendo, pues todos, la familia primero, especialmente la madre, luego la escuela, la iglesia, el barrio, el país, la globalización, o sea, luego todos empezamos a escribir o a pintar en ese lienzo una cierta información que uno debe ser eso. Y el bebé se lo cree. O sea, el niño según va creciendo, porque él no es consciente de que lo que él es de verdad, en esencia, es el ser, es el observador, es esa presencia que es consciente de todo. Como él no sabe que él es conciencia, entonces él tiene que adoptar o adquirir del exterior lo que los demás le dicen. Entonces ese niño empieza a creerse que es español, que es católico, que es músico, que es hombre de negocios, que es bueno, que es pío, que es malo. O sea, todo lo que la sociedad le va diciendo al niño, al joven, él va adoptándolo como su personalidad. Y ese subconsciente será el ego, o sea, la personalidad de esa persona en esta encarnación. Entonces el condicionamiento son esas capas de pintura que se le van poniendo a un lienzo, porque el lienzo va cambiando según las edades, según las épocas del crecimiento. Y cuando uno llega a la meditación, o cuando uno conecta con un maestro como, por ejemplo, Osho o los maestros nuevos que están aportando al hombre moderno, contemporáneo, ese concepto nuevo de terapia, de que hay que limpiar, hay que sanar para poder crecer espiritualmente, dejar de sufrir y ser feliz. Entonces, en ese proceso de, vamos a llamarle de curación o de terapia, la idea es que tenemos que liberarnos de ese condicionamiento para poder encontrar ese lienzo en blanco otra vez, que nos hará naturalmente sentirnos como un niño, sentirnos libres, sentirnos totalmente sin miedo, sin prejuicios, sin condicionamiento. Y ese proceso de condicionamiento y descondicionamiento es lo que me gustaría comentar hoy para comprenderlo bien, porque yo pienso que algo muy sutil en este proceso de descondicionamiento generalmente se suele pasar por alto, sin malas intenciones naturalmente, pero
ocurre que el factor más importante, que es el observador, la meditación, tu sadhana, tu práctica diaria de observar tu mente, venga lo que venga, eso desgraciadamente suele dejarse de lado para quizás volcar muchísima energía y muchísima atención en ese descondicionamiento que se convierte como en algo excitante o en algo incluso tengo que hacer algo, ¿no? Y sin darnos cuenta volvemos a caer en el hacedor, volvemos a caer en estar continuamente involucrados en la misma mente, ¿no? Es curioso porque en mi experiencia de estos últimos años de estar viviendo en Nepal y de estar en este ashram de Baba Pathik en Katmandú, como contraste a mis 25 años de pertenecer a la comunidad de Osho, ha sido muy enriquecedor para mí el ver que aquí la disciplina espiritual básica es el observador, es el desarrollo de la meditación. Y la terapia o descondicionar o limpiar o sanar es como si no está presente realmente. Y eso me atrajo mucho la atención en un principio, porque yo siempre pensaba que sin el proceso de descondicionamiento no se puede llegar a estar limpio de eso, ¿no? Yo creo que son dos vías completamente diferentes y las dos son valables. Una quizás sea más apropiada para el hombre occidental y otra sea quizás más apropiada para el indio o el nepalés, que tiene una cultura mucho más devocional, una cultura en la cual han aprendido desde niño a dejarse ir, a rendirse, y tienen la capacidad de rendir el ego ante la presencia de un maestro o de un ser iluminado, ¿no? Pero como la mayoría de los componentes del grupo de mi sadhana, todos somos occidentales, pues hablo de lo que sería el descondicionamiento, pero tomando como referencia eso que yo veo aquí en Nepal, que quizás sea lo esencial para que el otro también funcione. Esto lo que quiero decir simplemente es que si no hay un observador que no está identificado con esas capas nuestras del pasado, pues si no está el observador, de alguna manera ese subconsciente siempre se va a retroalimentar. Es como si realmente no resolvemos nunca el problema, sino el problema simplemente cambia por aburrimiento casi, ¿no? Pero siempre estamos involucrados en hablar de mi proceso, mi mente, mi pasado. Por un tiempo fue muy fuerte el proceso con mi madre, con mi divorcio, pero pasan los años y este buscador espiritual occidental, moderno, se pasa toda la vida hablando de eso. Y es como si la meditación, que fue lo que todos los maestros nos han dicho que es la última estación del tren, es como si siempre se queda como, ya la haré más tarde, ¿no? Ahora estoy ocupado descondicionando.
Por esa razón, el grupo de mi sadhana tiene la finalidad de arraigar en vosotros, arraigar en ti, el concepto de sadhana. Y la sadhana es la práctica diaria que te lleva a sentarte, a observar, a hacer tus técnicas, ya sea pranayama, ya sea sumirán, ya sea vipassana, nada brahma, kundalini, cualquiera que sea la técnica sin sadhana, sin darle esta prioridad al observador, siempre estaremos de alguna manera involucrados con lo que es la mente, ya sea la mente molestándonos o nosotros descondicionando la mente, pero de alguna manera se nos va la vida sin darnos cuenta y no salimos de hacer grupos terapéuticos, etcétera, 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 y pocas veces realmente seguimos una sadhana diaria de una práctica de meditación constante. Y es aquí a donde yo voy a poner el énfasis de que sí, es interesante por un tiempo, sobre todo al principio para un occidental, cuando se empieza a meditar, es como si la meditación es algo difícil de hacer. Por esa razón, Osho trae el concepto de terapia para descondicionar el subconsciente. Pero ese periodo de descondicionamiento se tiene que ver como un proceso de limpieza primaria para quitar los obstáculos más básicos que nos impiden meditar. Pero una vez que la meditación aparece, toda nuestra atención debería estar siempre concentrada en la sadhana, o sea, en la práctica diaria de dar total prioridad a que venga lo que venga, recuerdo, tristeza, sentimientos, llantinas, enfados. Lo que yo estoy desarrollando aquí no es un terapeuta que me está curando a mí mismo. Yo no estoy desarrollando la autoterapia, la sanación. Lo que yo estoy desarrollando es la capacidad de observar o de recordarme a mí mismo de que yo no soy esa emoción que me desborda. Sí, me desborda, pero todavía hay alguien ahí que puede verlo y puede decir, bueno, ya pasará, pero aquí estoy yo observando a este condicionamiento, a esta información psicoemocional que está simplemente surgiendo de un pozo y se va a acabar. O sea que lo que realmente siempre es perenne y siempre está ahí es ese lienzo en blanco de ese bebé que está siempre presente y observando. Por esa razón, en el caso de esta persona que está en un proceso de separación, habrán momentos muy duros, habrá momentos de tristeza, de miedos, de culpabilidad, de separarse, de dejar una familia, etcétera, etcétera. Pero el observador, o sea, tu capacidad de meditar será siempre la única guía que te hará pasar por esta experiencia aparentemente dolorosa sin demasiado pérdida de tiempo y pérdida de energía. Porque en los condicionamientos, en fin, es un tema delicado para hablar,
Pero el final, yo creo que la etapa final de lo que es condicionamiento es llegar a ese estado en el cual eso que siempre te había molestado ya no te molesta. Incluso lo utilizas con alegría. Y pongo el ejemplo, yo he visto muchas veces a buscadores espirituales que vienen de una cultura quizás demasiado machacona, por ejemplo, japoneses, alemanes. Me estoy refiriendo a mi experiencia de vivir muchísimos años en el Arrandepuna, en India, y muchos de estos buscadores espirituales de estas nacionalidades se sentían con una necesidad de alejarse de ser japonés o de ser alemán, porque en esas culturas pues se les machacó mucho, sufrieron mucho, etc., ¿no? Y es muy típico el caso, y eso se puede ver en India, de que muchos occidentales se indianizan, por así decirlo. Entonces se visten con el chalequito de flecos, se ponen cositas indias, y es como si intentan dar otra capa de pintura, digamos, a ese lienzo que ya tiene sus capas de pintura, ¿no? Entonces, ese cambio realmente no es total o no es fructífero porque no hay observador. Entonces, tarde o temprano, esa capa de que ahora soy hippie, medio indio, lo que sea, ya no soy alemán, ya no soy japonés, pues tarde o temprano te sentirás también incómodo porque no has llegado a casa. Entonces, el auténtico descondicionamiento solamente puede ocurrir con la meditación, con el observador que va simplemente, en lugar de reaccionar con tu capa de haber sido japonés, simplemente la aceptas, la expresas, la liberas. Y ese condicionamiento, al ser disuelto por la luz de la conciencia, llega un momento en que realmente te das cuenta, yo no soy eso, yo no soy japonés, ¿por qué tengo yo que enfadarme con ser japonés? Entonces incluso puedes sentirte contento o orgulloso de que estás en un país con una gran economía, con un gran pasaporte que te permite, yo qué sé, vivir en India con poco dinero japonés. O sea, en lugar de poner algo sobre eso, lo liberas. Y esa liberación solo es posible con la meditación. Entonces, este es el tema para hoy. Y me gustaría, digamos, como aportación vuestra, que enviéis vuestros vídeos o comentarios, simplemente que hagáis un recordatorio de cuáles han sido vuestros condicionamientos básicos, ¿no? De haber sido un niño, de haber sido un adolescente, en la juventud. Me gustaría que hicieses una introspección para sacar de vuestras memorias esas capas que un día tú o la misma sociedad pintó sobre ese lienzo en blanco, para que simplemente seas más consciente de que tu subconsciente está lleno de capas y capas que hay que ir simplemente observándolas, aceptándolas
y con la luz del observador, con la luz de la conciencia, simplemente se van a disolver. Y lo que se va a disolver va a ser simplemente la reacción o la identificación que tengamos hacia esas capas. Y quedará naturalmente una memoria psicológica de que eres japonés. Y eso, naciste ahí y te morirás como japonés, pero a un nivel emocional no te estará jamás afectando y estarás libre de toda reacción o de toda identificación, para bien o para mal, de lo que fue tu condicionamiento, de tu subconsciente en esta vida. Naturalmente, hasta que empiezas a meditar y que tu sadhana fortifica a ese observador que al fin y al cabo es el auténtico sanador o es el limpiador que va simplemente a borrar todas esas capas y dejar el lienzo otra vez en blanco. Así pues, amigos, feliz fin de semana y saludos desde Nepal. Namaste.